Estás viendo Entre Periodistas. Entre Periodistas. Entre Periodistas, periodismo de verdad. Amigos, aquí tenemos a un consultor especialista en prevenir o orientar a las empresas sobre aquellos riesgos implícitos que pueden derivarse en temporadas ciclónicas, en temporadas digamos, de situaciones catastróficas, terremotos y todo eso. Él es César Rodríguez, consultor de March en República Dominicana, tiene ya varios años aquí. Y me llamó mucho la atención, o sea, porque aquí generalmente, César, el ciudadano como tal no se prepara, o sea, no se prepara con tiempo frente a lo que pueda avecinarse. O sea, ya sabemos que cada año hay una temporada ciclónica, que estamos expuestos a otros imponderables y que en cualquier momento puede haber un terremoto, ¿no? Pero por más que se hacen simulacros y todo eso, la gente como que no espera el último momento. ¿Esa misma conducta o ese comportamiento también pasa con las empresas? Sí, bueno, Miguel, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Digamos que hay que entender un poco el contexto dominicano y la cultura del dominicano. Ahí empezamos con el... Digo, la cultura dominicana a veces es igual a la de otros que ponen el candado cuando les roban. A ese es el que digo, precisamente, digamos, un tema de preparación, de concientización de que hay un riesgo, es difícil en Dominicana porque la cultura, y yo ya me siento parte de esto, es aquí no pasa nada. Sí, hasta que pasa. Hasta que pasa, en definitiva. No pasa nada hasta que pasa. Entonces, algo que sí es relevante y es que estamos expuestos cada día a diferentes tipos de riesgo. Nosotros todos los años elaboramos para el Foro Económico Mundial el informe global de riesgos, y ese informe global de riesgos plantea una serie de riesgos del corto y del largo plazo, de los que más van a tener impacto no solo para las empresas, sino para los gobiernos, la sociedad civil y obviamente para las organizaciones. Entonces, ese informe nos muestra que por lo menos para República Dominicana el riesgo número uno que vivimos actualmente y que va a seguir creciendo en el tiempo va a ser eventos extremos de la naturaleza, ¿sí? Okay. Estamos en una zona bellísima, en un vecindario muy lindo, en una villa muy linda, en un vecindario peligroso, ¿cierto? Exactamente. Y estamos en el corredor de huracán, entonces deberíamos tener mejor preparación, mejor anticipación frente a los eventos climatológicos extremos, y huracán, digamos, es lo que nos marca, pero no deberíamos verlo solo desde la perspectiva del huracán porque, digamos, al final, si uno se para en Santo Domingo, pues las infraestructuras son robustas, son fuertes, pero no pensamos en la inundación. Y generalmente, ¿qué le pasa a Dominicana? Que el huracán no entra, pero la lluvia sí es la que nos llega como tal, y tuvimos los temas de noviembre. Trastornos allá. Y las inundaciones de noviembre no fueron inundaciones normales, digamos, como tal, y lo estamos viviendo ya entrados en la temporada ciclónica que empezó el 1 de junio, y ya vimos Texas, vimos México, vimos, digamos, varios niveles de lluvia intensa en periodos cortos de tiempo. Entonces, ahí hay un segundo factor que es, tenemos temporada ciclónica, pero también el clima cada vez es más extremo, la velocidad que se desarrollan los ciclones, por lo menos si cogemos un poco el escenario de Otis del año pasado. Y fuerza y potencia. Claro, se incrementa la potencia, se incrementa la velocidad, pero también se incrementa el tiempo en el que pasa de ser tormenta tropical a ser un categoría 5, que fue el caso de Otis en México, que en menos de 24 horas pasó a ser catastrófico, ¿sí? Claro. ¿Qué buscamos en este sentido? Y es, digamos, tener unos mecanismos de preparación y anticipación. Son cosas que nos pueden pasar, sí, pero no necesariamente las organizaciones han trabajado en generar esa capacidad. Y ahí por un punto importante. Hablamos de resiliencia, me parece que es una palabra que hemos gastado mucho desde la pandemia. Sin embargo, si yo empiezo a verlo desde una perspectiva, es que yo estoy protegiendo mi patrimonio y estoy protegiendo el patrimonio que le voy a dar a mis hijos, sea una organización o sea como personas. No, y a un conglomerado de la sociedad que depende de ti también.
y todo el ecosistema que hay alrededor de la organización, cuántos empleos, cuánto eso. Y pasa algo de esto que no nos ha pasado históricamente hace muchos años, ¿sí? Pero el día que pase, está en juego es mi patrimonio, mis activos, y debería verlo con esa perspectiva. Tengo dos opciones el día que pase. Me puede ser que me ocurre, tengo unas afectaciones, y en esas afectaciones yo tengo que volver a recomponer el negocio porque el negocio va a parar. Claro. Si yo tengo dinero guardado, pues saco dinero guardado y lo pongo ahí. Y trato de volver a la operación normal. Restaurar el... Pero si no lo tengo, ¿qué hago? Cojo deuda. ¿Y quién te va a prestar cuando estás en un momento tan crítico? Es más difícil tener eso. Es ahí donde, si yo me anticipo, me preparo y veo como toda mi preparación de resiliencia, tengo unos planes bien definidos, tengo unos planes probados y sé que me funcionan, tengo estrategias que si pasa esto voy a hacer A, B, C o D. Y tercero, lo conjugo con un seguro, ¿sí? Pues definitivamente estoy generando realmente resiliencia, porque el seguro, y nos pasa mucho en Dominicana y en general, es que el seguro lo vemos como un costo, ¿sí? Me toca pagarlo, pero es que no lo uso. Ok, pero el día que lo tengas que usar, vas a tener una liquidez prácticamente inmediata, siempre También, y cuando... siempre y cuando no tenga un problema con el seguro de calificación o de aceptación o de... Pero mira que generalmente no es el problema es que no tenemos el seguro adecuado. O sea, generalmente se adquiere un seguro pensando que me cubre todo. Sí, Y hay que hacer unos análisis que precisamente dentro de la etapa previa que nosotros realizamos es cuál es tu perfil de riesgo y cuál es la solución que requieres, tanto desde la perspectiva de seguro como de prácticas que tienes que tener. Una cosa, César, en este informe mundial, en el caso dominicano, ya que ya lo ha identificado como, digamos, el primer riesgo, factor de riesgo serio para... ¿Cuáles son, digamos, en tu conocimiento, las empresas, digamos, más vulnerables, según sus características y su naturaleza, a este tipo de riesgos? O sea, porque hay empresas de muchos de géneros distintos. Claro. O sea, ¿cuáles tienen ustedes, digamos, en el primer foco? ¿Qué rango? Digamos que la temporada ciclónica, o digamos si hablamos en términos de huracán, afecta a todas las industrias de diferente forma. O sea, yo puedo pensar que si soy una industria de turismo y tengo huracán, pues definitivamente me puede afectar el principal ingreso de la nación, que es el turismo, ¿cierto? Tomemos el caso de Fiona. Los hoteles, vamos a hablar de hoteles. Claro, miremos sobre todo hoteles que están en zonas Beachfront. en el primer línea de ataque de un huracán. Que claro, y mira el caso de Fiona. Fiona fue un huracán categoría 1, ¿sí? Que tuvo afectación en ciertos hoteles, no puedo decir que en todos, pero muchos de ellos tuvieron que cerrar para recomponer su operación. ¿Cuánto tiempo duró parado? Hay hoteles que sabemos que duraron 6 meses parados. ¿Por qué? Porque vendo una experiencia y esa experiencia se pudo haber afectado por el clima, por el huracán. Siendo uno, vimos que hubo fachadas que se afectaron y eso dentro del estándar de calidad del hotel no es aceptable. Entonces, se cierra el hotel. Entonces, puede pasar, y fue en categoría 1, que podría pasar algo mayor. Y sobre todo con una alta concentración y condensación en esa zona. Y adicional que atravesó bordeando, cuando entró era 1 y cuando salió era categoría 2. Y se extendió a otras zonas del país, claro. Y tuvo inundación y tuvo un bloqueo por desbordamiento de río, 2 días, algo así, que estuvo parada la operación. Entonces, mire cómo ese hotel afectó a otras industrias, a los que le proveen servicios. No podían llegar, no podían vender. Y todo eso. Habían eventos importantes en ese momento en el país que se tuvieron que cancelar porque los hoteles dijeron no puedo recibir turistas en estas condiciones de hotel. Entonces, mira cómo el ecosistema, y tú lo mencionabas, cuántas familias dependen de eso, y puede que a veces nos sintamos cómodos, es que si a mí me pasa, nos va a pasar a todos y todos vamos a perder. Y ahí hay una gran diferencia en las organizaciones. Organizaciones que tienen claramente identificado que eso es un riesgo y están preparados para atenderlo y tienen la transferencia del riesgo vía seguro, van a estar más rápidas, preparadas nuevamente para operar, que la que no lo tiene. Eso cuando se habla de preparación, una vez se pregunta si verdaderamente están preparadas. O sea,
Es decir, digamos, cuáles son los impactos reales e inevitables de, digamos, ventarrones fuertes, digamos, ráfagas de viento de tal velocidad, por ejemplo, en un caso, qué efectos pueden causar, o en otro caso, lluvias permanentes. Estas instalaciones dominicanas, ustedes han podido, digamos, asistir para darle sus consejos, verdaderamente toman las precauciones debidas, porque pasa siempre que en el caso de los ciudadanos, ¿verdad? Te lo estoy poniendo de lo particular a lo general, se dan cuenta de que, por ejemplo, sus viviendas no están bien protegidas, los cristales, los ventanales, las puertas, en fin, y llega la catástrofe, boom, y lo daña todo. Entonces, ¿qué tan en serio toman las empresas en cuenta el blindaje, vamos a llamarlo así? Okay. Blindaje frente a esos fenómenos. Yo creo que hay diferentes tipos de organizaciones, unas más maduras que otras, ¿sí? Pero tenemos que entender un poco también la conformación de cómo está Dominicana. En su gran mayoría son empresas pequeñas y medianas, ¿cierto? Las pymes. Sí, las pymes. Y son organizaciones que su prioridad es operar, operar, y seguramente estos temas los dejo en un segundo plano o en un tercer plano, y es ahí donde pues, llamamos un poco a la atención es, si tu negocio está expuesto a un evento climatológico, pues reconozcámoslo como un riesgo y preparémonos. Empecemos a hacer inversiones mínimas, digamos, iniciales para poder madurar en ese sentido de gestión de riesgo. Eso involucrará una parte de un seguro, otra parte será planes de emergencia, otra cosa será cuáles estrategias, sentarnos a pensar un poco qué estrategias yo puedo tener, y sobre todo que aquí hay algo importante, y es que cuando nos pasa un evento extremo de la naturaleza, todos vamos a estar en lo mismo, ¿cierto? Y hay un componente importantísimo dentro de las estrategias, y es cómo voy a hacer esa asistencia humanitaria con mi comunidad, con mis empleados, con todo el entorno, porque tenemos que articularnos en ese momento. Y ahí es un componente que llamamos de asistencia humanitaria. ¿Sí? ¿Será que yo tengo una disposición en las grandes organizaciones de asistencia humanitaria? Porque lo primero que nos va a pasar es que cuando estamos en un evento climatológico o un terremoto, si quisiéramos también poner el ejemplo, cada uno va a proteger su familia primero, antes de ir a trabajar. Si las organizaciones blindan esa asistencia humanitaria a sus empleados, posiblemente van a volver más rápido a trabajar. Y ahí es donde empezamos a generar Yo tengo dos experiencias, César, sobre todo en Estados Unidos. Una fue hace más de 10 años, cuando hubo la gran tormenta que asoló Nueva York y otras partes, que, por ejemplo, no previeron que las inundaciones podían ser tan intensas y de un nivel que muchas estaciones de combustibles, por ejemplo, y sobre todo hospitales como el Presbyterian, de repente se inundaron los pisos bajos donde tenían sus plantas eléctricas, sus cosas, y se dejó de funcionar todo. Hubo una gran crisis de combustible porque las estaciones no podían funcionar. Pero también en ese momento estábamos haciendo, teníamos un taller en New York Times, un entrenamiento en el New York Times con directores de periódicos, y cuando dice, bueno, se desata el problema, yo estoy alojado en un hotel ahí a una cuadra del New York Times porque me quedaba cerca. Y cuando dijeron, bueno, la situación va a estar tan crítica que vamos a tener que cerrar la línea del metro y todas estas cosas. Y yo estaba hospedado en un piso 21. Y yo dije, bueno, si es verdad que la cosa viene como viene, yo voy a bajar rápidamente, voy a salir de este hotel. Bueno, es verdad que si yo estoy en un piso 21 y nadie puede venir a trabajar acá, ¿quién va a atender? ¿Qué mozos van a atender? Bueno, entonces tomé esa decisión y me fui a otro lado más seguro de la ciudad. En otro caso, estábamos reunidos los directores de periódicos, también la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Carolina del Norte.
Y de repente, una gran inundación se produce por la lluvia. Entonces, estábamos en el hotel, se inundó toda la ciudad, no podíamos salir ni siquiera a unas actividades que teníamos programadas. Pero ¿cuál era el problema? Bueno, había que quedarse ahí, pero el hotel no estaba preparado para suplir el desayuno, la comida y todo, porque habían ya otras cosas. Y además no tenía personal. De acuerdo. O sea, que es una situación. Y Y mira las que, tiendas no podían funcionar. y tú mencionaste una experiencia personal, pongámoslo eso en un contexto de negocio. Si eso lo ponemos en un contexto de negocio es, mira que tú estás diciendo, el hotel no estaba preparado, ¿sí? ¿Y por qué no están preparados? Porque el modelo de manejar sus inventarios de alimento está medido para el día. Para el día a En día. Dominicana, digamos que a veces las organizaciones tienen más inventario porque somos una isla y tenemos que tenerlo, pero generalmente mantenemos el mismo inventario todo el año. No pensamos en la temporada ciclónica. Pero miren, Si yo fuera una organización que tengo la exposición a este tipo de riesgo, yo debería medir, digamos, mi continuidad operativa desde otra perspectiva. ¿Sí? Yo tengo que incrementar niveles, yo tengo que tener capacidades, tengo que tener un nivel de respuesta mucho más inmediato, porque es que estoy más expuesto a este tipo de riesgos con una recurrencia todos los años. O sea, mi inversión de hacerlo este año, ¿sí? Posiblemente me va a servir para el próximo año. O sea, entonces, estoy generando capacidades de resiliencia cultura también. y cultura como tal. Entonces, digamos que ese es un punto. Siguiendo en el ejemplo que tú decías en términos de empresas, cuando tenemos una inundación o vamos a tener un huracán que afecta a varias empresas, todos dicen, cuando uno habla de su plan de continuidad, dice, no, yo contrato un generador alterno por el tiempo. Vamos a estar todos. Va a haber tantos generadores demandando lo mismo. Sí, demandando lo mismo. O sea, esos temas yo debería considerarlos dentro de mi plan, porque si mi respuesta es esa, la de todos va a ser esa. ¿Qué más voy a hacer? Y es ahí donde empezamos a ver compañías que son muy maduras, donde si la energía es un factor crítico en un huracán, yo no dependo de terceros. Yo empiezo a generar mis propias capacidades. Y tengo un cliente donde tiene 5 medios de respaldo de generación de energía, porque sabe que su estrategia regional depende también de esta planta. Y es porque su estrategia la han hecho multirregional. Entonces, si a mí me pasa algo en Dominicana, yo voy a operar desde otra planta. Pero si algo pasa en Jamaica, yo opero desde acá, pero yo no puedo fallar. Entonces Pero tengo en que caso, tener por ejemplo, hay una empresa que pueden aparecer, que son muy poderosas, inciden mucho en el Producto Interno Bruto, que son las compañías de comunicaciones, telefónicas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que sus líneas son aéreas. Entonces tú dices, bueno, pasa un ciclón, se tumba, derriba postes de luz, justamente por donde pasan esas líneas. No hay manera de prepararse. Pero mira que hay una lección muy importante se interrumpe con una... que dejó Otis en Acapulco. Otis pasa el huracán y queda incomunicado prácticamente 48 horas la ciudad, Sí. que nadie sabía qué pasaba. ¿Y sabes cuál era la principal reflexión? No había un teléfono satelital en la zona. ¿Sí? Entonces, pero bueno. mira que hoy en día entonces ya tenemos mecanismos diferentes. ¿Sí? Yo incluso en mi casa tengo Starlink, porque yo sé que si se va la energía, si se va el internet, ahí, por lo Elon menos Musk. no tengo un satelital, pero tengo Starlink. Lo mismo deberían pensar las organizaciones. ¿Qué voy a hacer? Ahora, No, y con los mismos teléfonos satelitales también, porque aquí pasó otro caso en el 2010, cuando se produce el terremoto de Haití. De repente se quedan sin comunicación. Entonces, para poder establecer una comunicación de Haití con el resto del mundo, una empresa dominicana de comunicaciones y el gobierno tuvieron que llevar cerca de 10 teléfonos satelitales para que las autoridades pudieran manejar, entonces comunicarse y a partir de ahí establecer toda una red de comunicación muy insuficiente por el momento, pero vital para saber lo que estaba pasando. Pero aquí nadie piensa en tener... Entonces mira lo importante de poder reconocer que esos riesgos pasan, poder tomar estrategias previas, porque una cosa es, hoy tengo tiempo de sentarme a pensar qué voy a hacer si pasa esto. Pero cuando yo estoy en la crisis, posiblemente mis decisiones son de impulso y no necesariamente son las mejores decisiones. Entonces tengo que trabajar un poco en la preparación y en la anticipación. Y 2, medir muy bien cuánto va a ser el impacto de la interrupción de mi operación. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo voy a poder sobrevivir con el negocio apagado?
pagar. porque lo voy a tener que pagar de pronto en un evento significativo. O así no sea full, voy a tener unas interrupciones parciales, voy a tener cortes de energía, entonces no puedo operar al 100, o no me llegó toda la mano de obra, todos los empleados que Ustedes se necesitaba. enfocan más en una asesoría por en lo que tiene que ver con las disrupciones, es decir, cómo se puede paralizar un negocio, más no si sus infraestructuras físicas resisten o no. Es un análisis integral, porque integral, nosotros también se nosotros enfocan en partimos de que Y efectivamente- evalúan ustedes también, ¿no? Claro, nosotros partimos, digamos, si estamos hablando de una organización, arrancamos desde su estrategia de negocio. ¿Cuál es su modelo estratégico de negocio y cuáles son los riesgos de la estrategia? Ok. Después vemos que el negocio, y según el tipo de negocio, va a tener diferentes riesgos. Hablamos de riesgos climatológicos, físicos, incendio y explosión, terremoto, pero también puedo tener en ese modelo cibernético. Tengo un riesgo cibernético. Ok. Entonces, Ustedes abarcan también. claro, y a cada uno de los riesgos trabajamos con las Aquí organizaciones. ya la previsión es más costosa. La que- En el caso de los riesgos cibernéticos, o sea que es mucha tecnología costosa que hay que... Y es que esto no tiene, digamos, anteriormente decíamos, no, un ataque cibernético le pasa a los bancos exclusivamente. Hoy decimos, un ataque cibernético se le presenta a cualquier organización, y más porque todos estamos montados en un modelo digital. Incluso todos nosotros tenemos Somos exposición. somos una pequeña mina de datos. Entonces hay que aprender a reconocer que ese es un riesgo que me puede pasar. Segundo, que existen mecanismos para protegernos. En las organizaciones existe el seguro de riesgo cibernético. Cuando llegamos a algunas organizaciones, no sabía que existía eso. Oiga, claro, bueno, tienes que trabajar en muchos temas de prevención, punto ciego ahí. cultura, pero tienes un mecanismo adicional que se llama el seguro. Entonces, cuando nosotros asesoramos a un cliente, le damos una visión de resiliencia y de protección de su patrimonio, que eso involucra determinar muy bien cuál es el nivel de riesgo, y ahí es donde tenemos que hacer una inspección de la propiedad, donde revisamos su modelo de negocio, donde entendemos cómo opera, para darle una mejor solución en términos de cosas asegurables y no asegurables. Entonces, esos riesgos que podrían transferir vía seguro, chévere, pero ahora hay otros riesgos que no existen seguros. ¿Y cómo los vamos a gestionar? Yo tengo que aprender cómo gestionarlos y cómo generar esa cultura. en ese Tanto aquí sentido. como en el exterior también. Total, o sea, Exacto, esto si no la- exime a nadie. No, si la cobertura aquí no es tan garantizada, bueno, tú vas a otro sitio. Bueno, me parece muy bien, César, esta visión que tú has dado sobre esas cosas en las que a veces uno no está pensando. Y probablemente muchas empresas dominicanas, o sea, no tienen como en los radares del peligro la cuestión de los huracanes, porque bueno, puede darse como no puede darse, y a lo mejor puede haber algún tipo de descuido. Entonces, en líneas generales, según tus experiencias en el país, ¿qué nivel de preparación tú encuentras en el, digamos, en el empresariado dominicano, en las empresas dominicanas, no importa su rango, en sentido general? ¿Lo encuentras? Digamos que el nivel de reconocer que existen riesgos y que los estamos gestionando es un riesgo bajo. Y eso tiene varios factores. Uno, cultural, ya lo hablábamos. Dos, regulatorio. Tres, digamos, el mismo gobierno. Si partimos, y escuchaba esta semana en Cadoar, que estaba el Congreso de Cadoar, y decían el 90% de las infraestructuras del país no tienen seguro. Sí, esa es una gran... Entonces, ¿qué le sucede al país? Y mira que esto tiene un efecto en las organizaciones. Si el país tiene un evento significativo, como un huracán o un terremoto, y el país no tiene seguro en esas organizaciones, que es un mecanismo de resiliencia inmediata, ¿qué tiene que hacer el país? Saque un título, una deuda, un bono, ¿sí? Un bono, una misión especial. haga una emisión especial que cubra eso, ¿sí? Y si el país tiene un nivel de deuda alto, más difícil le va a costar recuperarse porque incrementa la deuda. Sí, Eso sí. a nivel de gobierno pasa igual en la empresa, ¿sí? Claro. Si yo no he hecho eso, me va a costar más trabajo recomponerme. Entonces, que no tengo el dinero para el seguro, trabaja en prevención, trabaja en lo que no requiere seguro y genera capacidades de resiliencia basado en adecuados análisis de riesgo. Que el día de mañana tengo la capacidad, puedo adquirir el seguro, voy complementando mi programa de resiliencia, crisis y continuidad, como nosotros le decimos a las organizaciones. Podemos decir, César, que ustedes son especialistas en plan B. Nosotros, más que en plan B, mira, nosotros realmente Plan B y C. somos un socio de negocio que te ayuda a que tu negocio sea lo más resiliente posible.
O sea, en la medida, y no es plan B ni plan C, sino debería ser plan A. El plan A es que ojalá mi negocio sea lo más a prueba de balas. Sí, a prueba de balas. Que pasó algo, estoy preparado también. ¿Sí? Entonces, veámoslo desde el inicio de la generación del negocio, cómo te podemos contribuir con información, con estrategias que contribuyen a tu modelo de negocio. Muy bien. ¿Y qué tal la recepción del empresariado dominicano frente a esas ideas? ¿Encuentran? Vuelvo y te digo que están madurando. Están madurando. Y hay dos conceptos importantes. Empresas muy dominicanas que no tienen exposición al exterior están en un rango medio y aprendiendo. Las que son con una exposición ya un poco fuera del país, o que tienen mercados, o que tienen clientes afuera, incluso a veces el cliente es el que le exige que usted tenga estos mecanismos. ¿Por qué? Porque el cliente afuera no puede depender de que tú falles. Que tú le vayas a fallar. Y eso debería pasar igual en todo el ecosistema. Si yo soy un cliente dominicano, tengo proveedores más chiquitos, pymes como tal, ¿será que tienen los mecanismos mínimos como tal para poder que mi negocio no se interrumpa? Entonces mira que hay que involucrar a todo el ecosistema. Proveedores, empleados, el gobierno nacional, la regulación, digamos, que nos da todo este andamiaje, y ahí es donde también podría generarse una mayor resiliencia país, porque hoy no nos ha pasado, pero puede que nos pase en un futuro. Me parece muy bien, César. Te agradezco que hayas venido aquí, nos hayas ofrecido estas orientaciones que son de temas que a veces uno piensa que están muy lejos, que son improbables, pero que a veces hasta de repente, no solamente tenemos que estar conscientes de que siempre anualmente hay una temporada ciclónica, como hay una temporada de llegada del polvo del Sahara y del sargazo, siempre hay que estar preparado para estos imponderables. Bueno, hemos tenido esta conversación con César Rodríguez, consultor de MASH, especialista en gestión de riesgo para las empresas dominicanas. Así que continuamos en este programa. Entre periodistas, periodismo de verdad. En breve volvemos. Entre periodistas. Periodismo de verdad.